Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en una clase de cuarto PSU y en esta ocasión trabajaremos la expansión de la economía, solamente la economía, la expansión territorial de Chile en el siglo XIX lo abordaremos en la siguiente clase. Las clases anteriores hemos abordado la hegemonía liberal, ¿cierto? Cómo se fue aplicando el pensamiento liberal en nuestro país, algunas de las características como la defensa de las libertades individuales, la secularización de instituciones sociales, el tema del Estado docente, un gobierno representativo también, los factores de difusión como la sociedad literaria, la sociedad de la igualdad también, la integración de comerciantes extranjeros en nuestro país y la llegada de inmigrantes latinoamericanos y también europeos en cierta medida. Las dos clases anteriores estuvieron basadas en la hegemonía liberal 1 y hegemonía liberal 2, ¿cierto? También abordamos el tema de la pugna entre las provincias y el centralismo, la liberalización de instituciones y las etapas que también ya abordamos con el balance del siglo XIX en lo político, ¿cierto? Autoritarismo, orden conservador del 31 al 61, orden liberal del 61 al 91 y después del año 1891 a 1925 vamos a ver el tema del sistema parlamentario en las clases siguientes. Los objetivos de la clase de hoy día son los siguientes. Número uno, comprender la inserción de Chile en el orden capitalista mundial a través de sus transformaciones económicas y sociales después de su proceso de independencia y analizar los ciclos de crecimiento económico nacional durante el siglo XIX, los dos ciclos de crecimiento económico. El tercer objetivo lo vamos a abordar en la tercera clase con la consolidación del territorio nacional y con los diferentes conflictos territoriales de la época, ¿cierto? Como la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra del Pacífico y también la guerra contra España. Después de lograr la independencia americana, surgieron diferentes desafíos a estos nuevos estados-naciones que surgieron, ¿cierto? Desafíos económicos, desafíos políticos, también desafíos sociales y culturales. Y uno de los más importantes son en materias económicas, ¿cierto? Y en gran medida son los ciclos de crecimiento económico. América Latina hasta el día de hoy y en este proceso histórico dependía del mercado internacional tanto de Estados Unidos como también de Europa. Entonces, los ciclos de crecimiento económico son periodos o etapas donde la economía nacional experimentó un aumento de la producción, exportaciones e importaciones, principalmente por el mercado internacional, ¿ya? Principalmente estos periodos estaban vinculados a lo que pasaba en el orden internacional. Primer ciclo desde 1830 hasta 1857, que se destaca por la demanda del trigo y también por la fiebre del oro en California, por nombrar algunos, y el segundo ciclo que en gran medida está orientada por el surgimiento de la doctrina económica del librecambismo, que es todo lo contrario al mercantilismo, ¿cierto? Y también al proteccionismo, que es una práctica económica muy importante que fomenta los intercambios comerciales entre naciones de índole industrial en gran medida. Ya es el comienzo como ya una economía propiamente de mercado. ¿Cuáles son las causas de este inicio de los ciclos de crecimiento económico? Gran parte de las causas están ligadas con los procesos internacionales. Si pensamos en el siglo XIX, el siglo XVIII, tenemos que pensar en el desarrollo científico y tecnológico y también en las revoluciones, ¿ya? Pero pensemos en este caso en la revolución industrial, que fue un boom importante para aumentar el tema del ciclo y el crecimiento económico. Entonces, punto uno, aumento de las demandas internacionales de recursos naturales, principalmente, como ya lo comenté, de Estados Unidos y en gran parte de Europa, como en el caso de Inglaterra, que necesitaban recursos por este auge industrial y en gran medida América Latina, por ser un continente exportador de materias primas, podía satisfacer esa demanda internacional. Punto número 2. Inicio de un ciclo de crecimiento económico internacional. Aquí se puede ver ya de forma muy incipiente cómo la economía se va conectando. Ya aquí no surge, no está ni cerca el proceso de globalización, pero lentamente existe una economía interconectada de forma bastante incipiente, donde algunos países dependen de otros para vender productos, para traer productos, y surgen estos primeros postulados como de economía, como el librecambismo, que potenció y promovió los intercambios comerciales entre naciones, ¿ya? Claro ejemplo, Chile con Inglaterra. Y punto número 3, el descubrimiento de nuevos yacimientos mineros, ya mineros principalmente para explotar cobre, plata y carbón en gran medida. Ya
el oro y la plata, bueno, el oro ya poquísimo, la plata también terminó medio, pero principalmente el carbón fue muy importante en el siglo XIX, ¿ya? Eso en esta lámina. Causa de los términos de los ciclos de crecimiento es como bastante obvio, ya el conocimiento es poder. Primero, por problemáticas internacionales, por recesiones económicas internacionales y también como por problemáticas internas, afecta a la economía nacional. Por ejemplo, si en Estados Unidos está la fiebre del oro, en California y también en Australia, respectivamente, automáticamente van a depender más de los productos nacionales. Pero si esa fiebre del oro lentamente empieza a ir en decaída, Estados Unidos va a entrar como una economía de tipo proteccionista y va lentamente a dejar de comprar los productos que trae de América Latina o en el caso de Chile. ¿Ya? Entonces, si disminuye la demanda internacional de los recursos naturales, automáticamente afecta a los exportadores de materias primas como es nuestro país hasta el día de hoy. Fin del ciclo de crecimiento económico internacional porque surge otro ciclo económico, por ejemplo, si pensamos en el ciclo del trigo y de la fiebre del oro, termina y comienza el ciclo, del librecambismo y principalmente del salitre en gran parte acá de América Latina, en Perú, Bolivia y también en Chile, ¿ya? Y el agotamiento de los yacimientos mineros. ¿Ya? Todo yacimiento minero no es perpetuo, por ende la explotación del ser humano va a afectar al espacio geográfico y va a ir en disminución de los recursos naturales que puede ocupar el país, en este caso Chile. Ya, entonces factores del primer ciclo de crecimiento, ya muy pero muy relevante que lo tengan en consideración desde el año 1830 hasta el año 1857. Ya en gran medida este primer ciclo de crecimiento económico internacional está ligado netamente al tema del trigo, ¿ya? Y a la fiebre del oro en California y en Australia, donde Chile, Perú y gran parte de los países de América Latina empezó a exportar estos productos a Estados Unidos y Australia y en menor medida Europa, porque se había encontrado oro en estas zonas y automáticamente los países orientaron su economía para poder explotar estos recursos mineros. ¿Ya? Es el punto número uno. Surgen también en nuestro país nuevos yacimientos mineros como el de Chañarcillo y el de Tamaya, de cobre, plata y carbón respectivamente, como está en la diapo, donde el Estado de Chile empieza a implementar el recurso y también lo empieza a explotar para su venta, ya porque en Chile no había un proceso de manufacturación. Pensemos en Chile siglo XIX, ya que no habían poquísima industria, quizás dos, y me estoy excediendo, ¿ya? Y otro punto muy importante es el rol de Valparaíso dentro del Cono Sur. Ya ustedes saben que antes de la Guerra del Pacífico, Valparaíso y el Callao, en el caso de Perú, se luchaban por tener el predominio del mercado internacional en el Cono Sur. Y Valparaíso tiene un auge muy importante y una hegemonía que tiene por gran parte del siglo XIX, también por el siglo XX. Ya, si tú controlas el puerto, más importante de América del Sur es la entrada de los productos que llegan del extranjero y también es tu punto de salida para exportar productos. Por ende, Valparaíso es considerado uno de los puertos más importantes del mundo en esta época, ¿ya? Entonces, otro punto muy importante también para tenerlo en consideración es la reestructuración financiera e impulso comercial bajo los gobiernos conservadores, ¿ya? Tanto los gobiernos conservadores también como los gobiernos liberales tenían como políticas en común y que era potenciar el desarrollo económico nacional, que ya lo hemos conversado o ustedes ya lo han escuchado, ¿ya? Que en gran medida era lograr el desarrollo económico nacional con diferentes prácticas y en gran medida era potenciar la exportación de productos y también la importación de productos a nuestro país. Eh, Eso en este ámbito. Acá hay dos imágenes que grafican eso, la fiebre del oro en California y Valparaíso en el siglo XIX, que hasta el día de hoy es muy importante para nuestra nación. Ya, factores del primer ciclo económico. Ya, punto número uno, orden financiero. Logrado principalmente por Manuel Rengifo, el ministro de Hacienda en el gobierno de José Joaquín Prieto, que potenció almacenes francos, almacenes de frontera,
el proteccionismo también de la economía nacional y también nuevos impuestos a los productos que llegaban. Ya muy relevante tenerlo en consideración eso. Manuel Rengifo fue importante dentro del orden conservador y dentro de la economía conservadora que venía ligado al ideario portaliano. Ya acuérdense de eso, hagan memoria. Otro punto muy importante es el rol de los inmigrantes extranjeros dedicados al comercio. Después de 1830 existe un boom en nuestro país de la llegada de muchos inmigrantes extranjeros que principalmente venían de Europa y también de América Latina, pero en menor medida, como italianos, croatas, alemanes, ya que venían a dedicarse al comercio en nuestro país y por ende impulsaron el comercio nacional y ayudaron a la economía nacional a que tuviera un auge muy significativo. Y tercero, el aumento de la demanda internacional de materias primas por nuevas fases de la revolución industrial. Ya, esto no voy a entrar tanto en detalle porque ustedes ya se acuerdan que las revoluciones industriales tuvieron diferentes fases, ¿cierto? Por ende, cada vez que se iba avanzando en una fase de la revolución industrial, los países que eran parte, como el caso de Inglaterra, necesitaban una mayor cantidad de recursos que podían ser brindados por estos países exportadores de productos, como es el caso de nuestro país. Súper sencillo y cortito esa explicación. Fin del primer ciclo de crecimiento. Agotamiento de los yacimientos mineros de plata y carbón en nuestro país que afectó negativamente a la economía nacional. Ya, obvio, si se acaba el yacimiento minero, automáticamente el ciclo económico va en decadencia o se termina. Segundo, disminución de la demanda internacional de materias primas por ciclo recesivo, reflejado con el punto de abajo que es fin de la fiebre del oro en California y en Australia, donde ya se dejó de explotar oro y automáticamente empieza un ciclo recesivo para la economía nacional porque pierde ese mercado para exportar productos y no solamente productos mineros, ¿ya? Sino también productos como agricultura y también ganadería, pero en una medida bastante limitada el tema ganadero. Por ende, si empieza un ciclo recesivo internacional, automáticamente Chile se ve mermado en su economía y el claro ejemplo es el tema de la fiebre del oro que disminuye la demanda internacional. Estados Unidos y Australia empiezan una economía más proteccionista y automáticamente afecta y disminuye el ingreso de nuestro país en materia de exportaciones. El segundo ciclo económico ya se caracteriza por el tema del surgimiento del librecambismo como doctrina económica importante. Si pensamos en el siglo XIX y en el siglo XVIII también finales, también estaba el surgimiento del liberalismo económico, ¿cierto? Con la idea de Adam Smith y la propiedad privada, para que también lo tengan en consideración, ¿ya? Surgen nuevos yacimientos mineros, otra vez, como el de Caracoles de Plata y las fundiciones de cobre, que se empieza a trabajar pero de una manera bastante moderada, que ayudan a la economía nacional significativamente también. Después se inicia la explotación salitrera, después del año 1857, tanto por Perú, Bolivia y también con Chile, con capitales chilenos en territorio peruano y también boliviano. Ustedes saben que fue una de las causas también de la Guerra del Pacífico, el tema de la pugna entre Perú, Bolivia y Chile por el territorio de Antofagasta y Tarapacá actualmente, ¿ya? Y también por la expansión del ferrocarril, perdón, y el surgimiento de maestranzas y fundiciones, ¿cierto? En gran medida el ferrocarril fue muy importante y fue propuesto por los gobiernos liberales, fueron políticas públicas orientadas por los gobiernos liberales para inyectar más recursos en obras públicas para poder conectar un país. Si un país estaba conectado de buena forma, acordémonos de común, si existe una conectividad, automáticamente se tiende a pensar que existe un buen desarrollo económico y se pueden transportar productos y también personas, que también es significativo para el desarrollo económico nacional. Eso en este ámbito. También después de la segunda mitad del siglo XIX, Chile empieza con un proceso de urbanización de una forma bastante incipiente. Ya Chile era rural, pero rural en esa época. Si pensamos 70-80% rural y 20% urbano. Las principales urbes eran consideradas urbanas nomás como Santiago, Valparaíso o Concepción respectivamente. Entonces, la expansión del ferrocarril, el surgimiento de maestranzas en diferentes zonas como en Valparaíso y en Santiago, el surgimiento de fundiciones para trabajar estos nuevos yacimientos mineros potencian el desarrollo económico nacional y si conectamos Chile, automáticamente conectamos a la economía regional y a la economía nacional. Factores del segundo ciclo de crecimiento. ¿Ya?
Desarrollo de obras públicas, principalmente impulsado en la hegemonía liberal después del año 1861, ¿cierto? No es que antes de eso no se potenció el tema de las obras públicas, en el orden conservador también, pero en menor medida. ¿Cómo se vio reflejado este aumento de obras públicas, ¿cierto? Esta inyección de recursos del Estado en obras públicas, en construcción de caminos, en construcción de escuelas y también en el tema de los puertos. El Estado se da cuenta que si tiene puertos de mejor calidad, con mejor infraestructura, automáticamente tiende a pensar que se puede potenciar el desarrollo económico porque se pueden promover los intercambios comerciales con el librecambismo. ¿Ya? El librecambismo ya lo dije, me adelanté como siempre, doctrina económica del siglo XIX que potencia el intercambio comercial entre zonas, ya principalmente entre sectores industriales también con sectores exportadores de materias primas como Chile con Inglaterra. ¿Ya? Y surge una nueva fase de la revolución industrial, que ustedes me imagino ya saben qué fase de la revolución industrial es en esta época después del año 1857. ¿Cuál fase es? Pregunta interrogante para ustedes para que vuelvan nuevamente a revisar la revolución industrial, la segunda, ¿ya? Eso con esta diapositiva. Al igual que el primer siglo económico, nada dura para siempre, como dicen algunos, ¿cierto? Se agotan los yacimientos mineros del surgimiento del segundo siglo económico, ¿cierto? Los de plata y también de cobre, y por ende automáticamente afecta a la economía nacional y entramos en una pequeña recesión porque no podemos exportar esos productos. Segundo, en Panamá se crea un ferrocarril, ¿ya? Me imagino que han escuchado la creación del ferrocarril de Panamá. Les dejo esta diapo para que puedan también investigar cuál importante fue la creación del ferrocarril de Panamá en el ámbito latinoamericano, cómo afectó a nuestro país, ¿ya? ¿Lo afectó directamente o lo afectó indirectamente? ¿Ya? Esa es una pregunta, una interrogante que también quiero que investiguen. Es como cultura general. Tercero, la destrucción de Valparaíso. ¿Se acuerdan que una vez que América se independiza y España pierde los territorios y quedan algunas tropas realistas, como en el caso de Chiloé, España aún no reconocía que estos territorios estaban independientes, por ende después en el año 1865 empieza una campaña militar para poder controlar nuevamente los territorios que habían sido parte de su corona, ¿ya? Todo el virreinato del Perú en gran medida, ¿ya? Y empieza una misión militar donde quieren conquistar Perú y automáticamente Perú, Chile y también Estados Unidos implementan la doctrina Monroe, ¿cierto? América para los americanos y vamos a interferir en las problemáticas que pasan en América para no ser conquistados nuevamente por las metrópolis europeas. Ya fue un conflicto bastante breve donde Valparaíso sufrió las consecuencias, donde fue bombardeado por tropas, por barcos españoles y Valparaíso quedó destruido y si queda destruido el principal puerto del cono sur, automáticamente afecta a la economía de Latinoamérica y obvio la economía de nuestro país que se vio mermada por este acontecimiento bélico, pero breve. Y por último, también un ciclo recesivo internacional en la década de 1870, donde las economías internacionales se entraron en recesión, principalmente las economías europeas y también Estados Unidos, y afectó directamente al mercado internacional. Algunas de las consecuencias principales de esta inserción de Chile al capitalismo, ¿cierto? Que es un legado del proceso del siglo XIX que hasta el día de hoy, ¿cierto? Inserción de Chile ahora al neoliberalismo, que es casi lo mismo, ¿cierto? Tiene puntos de comparación. Primero, la modernización tecnológica. El desarrollo de una red ferroviaria que antes del año 1860 era impensado en nuestro país y con esta inserción de Chile al capitalismo, con estos intercambios comerciales, existieron diferentes aumentos en nuestra economía que potenció a un crecimiento en la red ferroviaria de nuestro país, como el ferrocarril de Santiago con San Antonio y también con Santiago con Valparaíso, y también ferrocarriles en la zona sur que conecta los centros de producción con los de exportación. ¿Ya? También esto se puede ver reflejado con los ferrocarriles y las zonas de comunicación en la zona norte por el tema del auge del salitre, ¿cierto? Donde el centro de producción era Antofagasta y el centro de exportación era el puerto de Antofagasta, por nombrar alguno, ¿ya? Extensión de líneas telegráficas,
facilite las comunicaciones internas y externas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los telegráficos, los cables que conectaban zonas donde se podían enviar como información? También se empieza a implementar y a potenciar dentro del Chile del siglo XIX. Y el mejoramiento de la infraestructura urbana, ¿ya? Como se empiezan a inyectar más recursos, ¿ya? Este mejoramiento va netamente orientado a los centros urbanos, ¿ya? Porque pensemos que la cuestión social estaba surgiendo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y habían dos caras de la moneda. Habían ciudades bastante urbanizadas, como en el caso de Santiago, y habían zonas periféricas de Santiago, como por ejemplo los conventillos, también las poblaciones callampas, que eran víctimas de la cuestión social. Ahí están las dos caras de la moneda también. Eso en tema de modernización tecnológica. Si nos vamos al tema de las transformaciones sociales, que consecuencia de esta inserción económica del capitalismo es la proletarización de la mano de obra. ¿Se acuerdan de la prole que surge en Europa y después que llega ese concepto acá a América, la clase obrera, la mano de obra, la clase trabajadora, que trabaja principalmente en las industrias de la época, pero podemos ejemplificarlo en la industria del salitre, en el auge del salitre del siglo XIX, la diversificación productiva de los sectores populares, ¿ya? Donde en gran medida se empieza a potenciar esta diversificación de la economía gracias al tema del salitre principalmente a finales del siglo XIX, donde se potencia la agricultura, el comercio, la ganadería y también la exportación de productos, ya por nombrar algunos. Punto número 3, la conciliación de un empresariado minero y bancario, todo ligado al tema de los yacimientos mineros, pero principalmente al tema del salitre, que lo vamos a abordar con mayor detalle en una clase exclusiva del salitre y también con la Guerra del Pacífico en la siguiente sesión, pero empiezan a crearse estas grandes fortunas y estos grandes empresarios chilenos y también los grandes capitales extranjeros que vienen a invertir el dinero acá porque Chile era un país económicamente estable y el salitre estaba como boom dentro de la economía mundial. Ah, y también surge la banca, el tema de los primeros bancos en nuestro país. ¿Cuál fue el primer banco fundado en Chile? Pregunta para ustedes. 4. El crecimiento de la población e inicio de una migración desde los campos a las ciudades. Ya, primero, es como obvio, ¿cierto? Desde el siglo XVII en adelante hasta el siglo XX, la población se duplicó a nivel mundial, hubo un impacto y un boom demográfico significativo por el avance de la ciencia, por el avance de la tecnología y también por el aumento de la esperanza de vida dentro de la población, todo conectado, ¿ya? Y eso también afectó a la población en Chile. Si buscan cuánta población era en Chile en 1816, mi gata de fondo, van a tener una cifra bastante mínima, ¿ya? Y después si buscan la población de Chile a comienzos de 1900 van a ver que la población quizás se duplicó, ¿ya? Eso es significativo tenerlo en consideración. Y también, por ende, surgen los procesos de migración campo-ciudad porque la gente estaba buscando mejores condiciones laborales y obvio que va a migrar para buscar un mejor trabajo como en el caso de las salitretas. Migraciones campo-ciudad que fueron potenciadas también en Europa cuando la gente migraba de los campos europeos hasta grandes urbes industriales por el tema de la revolución industrial. Lo mismo pasó en Chile, pero en versión más pequeña, ¿cierto? Esta migración de las zonas rurales de nuestro país a estas grandes salitreras o al puerto de Valparaíso, por nombrar algún ejemplo bastante específico y claro. Un pequeño ejercicio, ¿ya? Para diversos historiadores, la dependencia ha sido un rasgo estructural de nuestra economía. Yo también me sumo a esas palabras. Dependemos de los mercados internacionales desde nuestro origen como nación independiente hasta el día de hoy. Considerando las características de la economía chilena en el siglo XIX, las principales que abordé, ya puntos específicos, los más centrales, quizás se me vaya pasando alguno, que me lo pueden recordar, o también si no entienden algo, pregúntame por favor, en cuál o cuáles aseveración o aseveraciones se fundamenta este carácter dependiente, ya en cuál de las siguientes aseveraciones Chile demuestra ser dependiente del extranjero. Punto número 1. ¿Las exportaciones estaban condicionadas por la dinámica de los mercados internacionales? Sí, obvio, porque cuando se acaba el ciclo del trigo y la fiebre del oro, automáticamente Chile se ve afectado. Cuando se acaba el ciclo del salitre, Chile se ve afectado y tuvo que cambiar su ciclo económico al ciclo del cobre, ¿cierto? Que hasta actualmente perdura. Por ende, siempre se tiene que ir adaptando al mercado internacional. Entonces, la 1 es correcta, automáticamente la 2 y 3 salen del panorama.
2. ¿Se explotaban materias primas demandadas en los centros económicos mundiales? Sí, ¿ya? En gran medida se explotaban materias primas y Latinoamérica en el siglo XIX era considerado un centro de explotación de materias primas y no un centro de manufacturación de materias primas. Hasta el día de hoy perdura eso, ¿no? Por ende, esta explotación de materias primas iban a los centros económicos mundiales como en el caso de Estados Unidos o gran parte de Inglaterra, el mercado europeo, ¿ya? La 2 también es. Entonces, si es 1 y 2, automáticamente sale la E, ¿cierto? Porque no tiene 1. ¿Se firmaron tratados de libre comercio con las potencias europeas? Imposible, ¿ya? Los TLC son legado del proceso de globalización y surgen después del año 1980, pero principalmente después de 1990 tienen un boom importante dentro de la economía mundial. Entonces la alternativa correcta es la D, solamente 1 y 2. Les dejo 3 preguntas para que puedan reflexionar sobre lo que yo he trabajado en esta clase y también lo que ustedes están trabajando en sus hogares, ¿ya? Punto número 1. ¿Qué características tuvo el proceso de inserción de la economía chilena al capitalismo? ¿Fue un proceso largo? ¿Fue un proceso inmediato? ¿Tuvo mayores beneficios que desventajas? Piensen en esos lineamientos que les estoy entregando, ¿ya? Punto número 2. Indica 2 factores que influyeron en los ciclos de crecimiento económico del siglo XIX. Nombré más de 2. ¿Qué factores potenciaron esta dependencia y esta conexión de Chile con el mercado internacional y cómo ayudó al crecimiento económico? ¿Ya? Punto número 2. Punto número 3. ¿Cómo se relacionan los cambios económicos con las transformaciones sociales y tecnológicas? ¿Tienen punto de conexión un cambio económico, un crecimiento económico con un cambio estructural social o un desarrollo tecnológico y científico? ¿O trabajan de forma totalmente separada? Ya, piensa en eso también. Entonces, la clase de hoy día fue lo siguiente para ir terminando, jóvenes. Fue trabajar la expansión económica de nuestro país con el primer ciclo económico, principalmente del trigo, de la fiebre del oro, ¿ya? Con el segundo ciclo económico del librecambismo, de la explotación de los yacimientos mineros y también con el auge del salitre, y abordamos sus respectivas características, ¿ya? También dejamos abierto el tema para trabajar los conflictos territoriales que vamos a abordar en la siguiente clase, como la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra contra España y también la guerra del Pacífico, que tienen un trasfondo económico también muy, pero muy relevante. ¿Ya? Lo bélico y lo económico casi siempre tienen un punto de conexión bastante significativo. Eso fue la clase de hoy día, jóvenes. Que estén muy, pero muy bien. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de común o de PCU. Adiós.